Cada mañana tenemos un tiempo donde vamos a estudiar su palabra, donde vamos a buscar la presencia del Señor, donde vamos a estudiar el libro Reavivados por su palabra. Yo quiero en este momento invitarte entonces hoy a reflexionar en el Salmo 94, que es el Salmo de hoy. El Salmo 94 es un salmo que busca respuestas en Dios. El Salmo 94 es un salmo que presenta una intimidad grande con el Señor. Yo quisiera en este momento mostrarte entonces algunos textos que a mí tocaron mi corazón. Por ejemplo, el versículo 3 y el versículo 4, acá tenemos dos preguntas del salmista para Dios. Y la pregunta es decir, la misma pregunta que se repite dos veces. La pregunta es, ¿hasta cuándo los impíos, hasta cuándo Jehová se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras? Es como si el salmista estuviera preguntando para Dios, cuestionando a Dios sobre la justicia divina. Esto revela una intimidad grande que el salmista tenía con Dios, capaz de preguntar a Dios sobre sus respuestas, sobre la justicia divina. Esta pregunta, ¿hasta cuándo?, se repite muchísimas veces en el Salmos, en el libro de los Salmos, y pocas veces en otros libros de la Biblia. En Apocalipsis, por ejemplo, aparece esta pregunta, ¿hasta cuándo? Y revela una intimidad que el autor tenía, que el escritor tenía con Dios. Es una intimidad que nosotros también debemos tener con Dios, porque es verdad que muchas veces nosotros tenemos dudas en nuestro corazón. Muchas veces pasamos por problemas, pasamos por luchas, pasamos por dificultades, pasamos por, por algunas situaciones que nosotros no logramos entender. Entonces, pregúntalo a Dios. Habla con Dios. Si tú estás triste, habla con Dios. Si tú estás desanimado, habla con Dios. Si tiene en tu corazón envidia, habla con Dios. Si en tu corazón te sientes injusticia, habla con Dios. Dios es aquel que te podrá dar las respuestas verdaderas. Bueno, este capítulo, este Salmo 94, también presenta a cada uno de nosotros aquí algunas declaraciones muy importantes sobre Dios. El versículo 11, por ejemplo, dice, Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Él conoce cada uno de nuestros pensamientos, lo que estamos pensando, nuestras intenciones del corazón. Por ello es importante buscar la respuesta de las oraciones, buscar la dirección con Él, porque Él es nuestro director, Él es nuestro conductor. En el versículo 12 hay otra declaración muy interesante que dice, bienaventurado el hombre a quien tú corriges y en tu ley instruyes. Interesante que la corrección que viene del Señor es una corrección que guía nuestros pasos, es una corrección que es para bien. Y es interesante también que la ley de Dios es presentada aquí como un instrumento de instrucción. La ley de Dios no es para quitar la libertad del ser humano. La ley de Dios es como una reja, como un muro de protección, pero aún más es como una instrucción para ayudarnos a andar en el camino del Señor. Y un otro detalle, dos detalles más o tres que yo quisiera recalcar. El primero está en el versículo 14, que dice, no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad. Así que Dios nunca nos abandona. Y si tú miras, por ejemplo, Isaías capítulo 41, esta verdad se repite. Isaías 41, versículo 10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Mira cómo se repite esta verdad.
siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Y aún más dice acá, porque yo, Jehová, soy tu Dios que te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas que yo te ayudo, no temas, gusanito de Jacob, vosotros los poquitos de Israel, yo soy tu socorro. Dice Jehová, el Santo de Israel es tu redentor. Y acá en el versículo 17 dice, yo Jehová los oiré, yo, el Dios de Israel, no los desampararé. La mano de Jehová hace esto, el Santo de Israel. Así que Dios guía a su pueblo. Él maneja la vida de su pueblo, no desampara a su pueblo. Y el versículo 18 dice, como yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, Jehová, me sostiene. Así que la mano del Señor, la misericordia del Señor, sostiene nuestras vidas. Es por esto que el libro de Miqueas, capítulo 7, y yo quisiera leer contigo ahora, Miqueas capítulo 7 dice, ¿qué Dios hay como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente? Porque se deleita en la misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Dios tiene misericordia, ama la misericordia y vuelve a tener misericordia de nosotros. Porque sus misericordias, como hemos leído ayer, son renovadas mañana tras mañana. Por eso nosotros encontramos aquí una declaración tremenda sobre Dios. Y yo quisiera en este momento recalcar contigo. La declaración está en el versículo 22, que dice, Jehová me ha sido por refugio, y mi Dios por roca de mi confianza. Si tú estás pasando por un momento de incertidumbre en este momento, acuérdate, Jehová es tu refugio. Estás pasando por un momento de lucha, acuérdate, Jehová es tu roca. Él nunca desampara a sus hijos. Él está siempre con nosotros. Él cuida de sus hijos. Busca a Dios, busca a Cristo mañana tras mañana, confía en Él. No hay que dudar, porque Él cuidará de ti. Aunque tus pies vengan a resbalar, Él está listo a perdonar. Aunque tú hayas caído en una tentación, Él está pronto con su misericordia a renovar tu vida, transformar tu corazón. Entonces, en esta mañana, entrega la vida al Señor, haga un compromiso de ser fiel a Él y Él cuidará de ti. Lindo mensaje, ¿verdad? Del Salmo 94. Bueno, vamos a orar juntos por esto. Querido Padre, bondadoso Dios, gracias Señor Dios por la oportunidad de estar juntos. Gracias Señor Dios por la oportunidad de buscarte en oración. Gracias Señor Dios porque tú eres un Dios bondadoso, misericordioso, que ama, que transforma, que guía, que dirige a nuestros pasos en tus caminos. Así que entregamos la vida de todos en tus manos, de todos los que nos siguen en nuestras redes sociales. Entregamos también de la vida de los líderes, de los miembros de la iglesia, de los que todavía no te conocen, de los que están estudiando tu palabra, de los enfermos, para que todos sean cuidados por ti. Que tu misericordia esté sobre nosotros en este día y tu justicia resplandezca. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Que Dios te bendiga muchísimo. Bendiciones mil.